¿Es realmente la pobreza y la delincuencia una correlación existente? ¿O estamos demasiado bombardeados por los medios de comunicación, de prensa escrita, de la televisión y de las redes sociales, en las cuales pensamos que son las personas más pobres los encargados de la delincuencia? ¿Son en quienes recae la responsabilidad realmente de los delitos? Eso nos invita entonces a preguntar, ¿no serán la pobreza y la delincuencia factores de vulnerabilidad que no tienen incidencia uno en el otro, sino que ambos se correlacionan por una situación de supervivencia? Estas son preguntas que nos debemos plantear, sobre todo en el contexto en el que estamos ahorita, a raíz o a las puertas de una elección presidencial. Debemos plantearnos aquí, si en serio la pobreza y la delincuencia están relacionadas, ¿dónde podemos incorporar aquí los crímenes de cuello blanco? ¿Dónde podemos hablar entonces de la corrupción? ¿Dónde podemos hablar de todos estos crímenes que no necesariamente terminan en regímenes de prisión como sí los otros delitos? Y esto nos lleva a un segundo punto de reflexión. Dentro de las prisiones y dentro del régimen carcelario, ¿podemos hablar de que existe acceso a los derechos humanos? ¿O estamos meramente en una reflexión filosófica acerca de qué son los derechos humanos? He escuchado, y creo que todos hemos escuchado y hemos pensado también, que las personas que viven en condición de prisión no necesitan acceso a servicios básicos, porque están en prisión, porque son delincuentes. Sin embargo, es importante preguntarnos, ¿cuál es la situación que debemos acatar? Debemos tratar de pensar en el tema punitivo, debemos tratar de pensar en el castigo, tal vez no nosotros, sino desde la posición del gobierno y la posición del Estado. Debe el Estado preocuparse por la parte punitiva y el castigo, o debe preocuparse el Estado por las políticas inclusivas que reduzcan estos índices de pobreza y delincuencia para que dentro de las zonas más vulnerables no se desarrollen estos focos de violencia y delincuencia? Es muy importante aquí plantear la violencia sociopolítica. Violencia sociopolítica no necesariamente se determina con el terrorismo de Estado. Violencia sociopolítica también puede hablarse sobre la negligencia, puede hablarse sobre la falta de gobernabilidad. Muchas personas entienden la violencia de Estado como aquellas acciones que el Estado realiza con otros Estados. Sin embargo, es importante también pensar que puede existir una violencia de Estado hacia los mismos ciudadanos. Podríamos mencionar casos muy extremos, como el paramilitarismo, en el cual se arman civiles para que puedan contrarrestar los crímenes civiles entre sí. Y este armamento de civiles lo realiza el Estado. Acá podemos hablar definitivamente de violencia sociopolítica, pero en esta reflexión del día de hoy queremos enfocarnos en la violencia sociopolítica como aquella falta de políticas, valga la redundancia, que respondan a las necesidades de la sociedad y del gobierno. Tenemos que entender entonces o hacer una reflexión de si estamos más enfocados en la parte punitiva y del castigo o en la parte preventiva de la violencia y del delito. ¿Por qué es importante reflexionar sobre la parte punitiva y de castigo? Porque estamos muy acostumbrados como sociedad global, no necesariamente como sociedad costarricense, sino como sociedad global. Estamos muy arraigados a la idea posterior a la Revolución Francesa. Estamos pensando mucho en la idea de la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el cual la libertad debe ser garantizada por la misma ciudadanía. Muchos de nosotros vemos o hemos visto con ojos correctos el tomar la justicia por mano propia. Cuando hay algún delincuente dentro del barrio que es encontrado, ¿por qué estamos alentando a la justicia por mano propia? Sin embargo, esto nos invita entonces a pensar, ¿la violencia está correlacionada con todo el entorno en el que estamos viviendo? Por supuesto que sí. Tenemos una tarea pendiente. Primero, como individuos, y segundo, como ciudadanos costarricenses. Como individuos tenemos la tarea pendiente de reflexionar hasta dónde la vulnerabilidad que viven las personas en pobreza, sobre todo en un contexto como en el que estamos viviendo, con un altísimo desempleo, con falta de acceso a la educación, con falta de acceso a la salud, con falta de acceso a las políticas sanitarias, acceso al agua, por ejemplo. ¿Cómo puede
todos estos pequeños factores incidir dentro de la necesidad de supervivencia que pueden tener las personas en los mayores círculos de pobreza e incluso de pobreza extrema y de miseria que están dentro de la creciente sociedad costarricense. Se pueden leer los últimos estados de nación en los cuales se da cuenta que la pobreza ha incrementado en un 2%, en un 2%. Y entonces, aún así, nosotros nos preguntamos que si realmente los pobres son delincuentes y que si esa relación es completamente verídica, en vez de preguntarnos cómo podemos hacer nosotros como sociedad y como ciudadanos, cómo podemos exigir al gobierno que esto se erradique, cuáles son las políticas inclusivas que deben existir para que no se piense solamente en el castigo, para que no se piense directamente en la parte punitiva, sino también en la parte preventiva. A raíz de la coyuntura en la que estamos viviendo, a las puertas de una elección política, vale la pena reflexionar si Costa Rica como un país del tercer mundo, si Costa Rica como un país parte de la sociedad latinoamericana y en especial centroamericana, que históricamente ha vivido sobre un contexto de creciente lucha de clase social, si nos encontramos como una sociedad preparada para abrazar un gobierno con políticas neoliberales o todavía tenemos pendiente una tarea social, todavía tenemos pendiente una tarea quizá de Estado paternalista, pero hasta dónde entonces nosotros como ciudadanos tenemos que tener una bandera sobre qué es lo que debemos exigirle al gobierno, sobre qué es lo que debemos esperar. Si también la parte punitiva sobre las personas en condición de prisión, estamos incurriendo en una violencia estructural también. Está la violencia sociopolítica dentro de estas políticas y también es la negligencia del Estado y la falta de políticas dentro de las personas con mayores condiciones de pobreza. Violencia sociopolítica es una reflexión importante que quiero invitarles a hacer el día de hoy y les dejo abierta la pregunta. ¿Cuál es el papel que nosotros tenemos? ¿Y está incurriendo el Estado? ¿O podría incurrir entonces en violencia sociopolítica al hacerse de la vista gorda? Y nos están los medios de comunicación impulsando a nosotros a pensar de una forma aporofóbica, en la que el pobre es quien tiene la culpa, o una forma xenofóbica, en la que es el extranjero quien tiene la culpa de lo que está sucediendo en el país. Reflexionemos al respecto.